días, docentes y público en general, alumnos. Comenzaremos con la temática del curso, que son políticas de programas directivas de alimentación y nutrición infantil. Con el expositor, Dr. Luis Palomino Quispe. Doctor en Salud Pública, consultor del proyecto de Inversión Pública de Salud y Nutrición y docente en pre y posgrado. La unidad 1 consta en la fisiopatología de anemia, metabolismo y absorción del hierro. Buenos días, pues yo inicio la presentación de hoy día, que es una jornada que tiene que ser muy productiva, sobre todo para la solución de un problema de salud pública en el Perú, como es la anemia y la DCI. Precisamente el día de hoy se está cerrando la jornada con la participación del Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición, que es el doctor Reinaldo Alvarado. Entonces él es la persona indicada quien elabora todas las políticas, las estrategias de la gestión actual, de este gobierno actual. Así que ustedes van a tener la oportunidad de hacer todas las preguntas, inquietudes, sugerencias, porque él es el referente en disminuir este problema de salud pública acá en nuestro país. Bien, precisamente hoy día vamos a iniciar primero explicando la fisiopatología y el metabolismo, porque si nosotros no conocemos la fisiopatología, los canales de absorción, simplemente estamos transmitiendo mensajes equivocados. El avance en tema del metabolismo del hierro ha avanzado grandemente y muchas veces esos conocimientos a veces no son aplicados. Precisamente hoy día se van a presentar algunos estudios del 2015-2016 en las cuales pues permiten quitarnos ciertas ideas que nosotros antes teníamos, ¿no? Como por ejemplo del tema del hierro presente en las vísceras, ¿no? Muchas veces consideramos que es como hierro, lo consideramos como hierro lumínico, un hierro que tiene mayor absorción, cuando no es tan cierto. Y todos los factores pues que favorecen el metabolismo. ¿Bien? Y también vamos a hablar sobre la situación y perspectivas de la anemia y desnutrición crónica infantil. ¿Correcto? En el Perú. Bueno, vamos a empezar con ¿qué es un problema de salud pública? Si nosotros leemos la información de la Organización Mundial de la Salud, que fue publicado en el 2005, establecen la clasificación de una enfermedad como un problema de salud pública. ¿Y qué nos indica? Si es que una enfermedad afecta a menos del 5% de la población, pues no representa un problema de salud, ¿no? Como podemos nosotros visualizar, menos del 5%. Si una enfermedad afecta del 5 al 19.9%, hablamos de que el problema de salud pública es leve en la población. Si una enfermedad afecta, es decir, la prevalencia de esa enfermedad es del 20 al 39,9%, hablamos de que es un problema de salud pública moderado para el país o para la población, ¿no? Y cuando la prevalencia de esa enfermedad es mayor al 40%, la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como un problema de salud pública grave o severo. Pues ya vamos a ver cuánto es la prevalencia de anemia y DCI en nuestro país y qué tipo de problema de salud pública es. Posterior a mi ponencia va a estar el doctor José Sánchez, quien nos va a hablar sobre la epidemiología de las principales deficiencias, ¿no? Como todos sabemos, la epidemiología es la ciencia que estudia todas las enfermedades que afectan a una población. Estos son los datos presentados por la ENDES. Acá nosotros visualizamos desde el año 2007
hasta el año 2015, ¿no? Que son los datos oficiales de prevalencia de anemia en nuestro país. Y nosotros podemos observar acá, en esta curva, de que nunca la prevalencia de anemia ha estado por debajo del 40%. El pico más bajo fue en el gobierno de Alan García, en su último año de gobierno, del 2010 al 2011, en la cual la anemia bajó desde un 50.3% hasta un 41.6%. Luego vemos que en la gestión anterior del expresidente Ollantumala, precisamente fue criticado, ¿no?, por toda la oposición, porque se incrementaron la prevalencia de anemia, es decir, en ese gobierno no se siguió la curva descendiente, por el contrario, aumentó de un 41.6%, aumentó un 44.5%, un 46.4% en el 2013 y en el 2014 a un 46.8%. Es en el año 2014 donde se establece el Plan Nacional para la Reducción de la Anemia y DSI, donde se establece la suplementación universal con el micronutriente, ¿no?, que tiene 12.5 miligramos de hierro, que antes estaba bajo la forma de las chispitas nutricionales, luego que también el gobierno de Alan García lo llamaron las estrellitas, ¿no? Y en el 2014 se llamaban multimicronutrientes, y en la actualidad son llamados los micronutrientes, ¿correcto? Bueno, tuvo un efecto positivo porque se redujo del 2014 al 2015, hubo una reducción de un 3.3%, siendo la prevalencia oficial actual del año 2015 de 43.5%. Si nosotros visualizamos los datos no oficiales de la prevalencia de anemia al primer semestre del 2016, observamos de que en vez de disminuir ha aumentado. Estamos en 43.6%, ha aumentado 0.1%. Entonces tenemos que hacer un análisis crítico. ¿Está funcionando esa estrategia de suplementación universal con micronutriente? ¿Tiene la adherencia adecuada? ¿Correcto? ¿O qué estrategias tenemos que hacer? Es precisamente que al término de la jornada el doctor Reinaldo va a presentar todos los enfoques de gestión actual que se viene realizando en el Ministerio de Salud precisamente para reducir. Recordemos de que en el 28 de julio, cuando asume la presidencia el presidente Pedro Pablo Kuczynski, indicó de que en uno de sus mensajes indicó de que se iba a erradicar la anemia en el Perú al 2021. Y si nosotros queremos erradicar la anemia en el Perú, ¿hasta qué porcentaje tenemos que disminuir esta prevalencia? Hasta el 5%. Muy bien, recordemos acá. No representa un problema de salud pública menor al 5%. El detalle es cómo lo vamos a hacer. Todos tenemos que estar comprometidos, no solamente el Ministerio de Salud, los profesionales de nutrición, también las empresas privadas, las universidades, organización social, gobierno regional, local, industria. Hoy día vamos a hablar sobre un tema importante, sobre el hierro hemínico en la industria alimentaria. Entonces nosotros vamos a analizar de que los países que han erradicado la anemia, como Chile, su política ha sido fortificación de los alimentos, fortificación masiva de los alimentos. Entonces ahí está una parte del cambio. Referente al metabolismo del hierro, si nosotros queremos establecer las estrategias adecuadas, los principios, tenemos que conocer cómo funciona o cómo es el metabolismo del hierro a nivel del enterocito, ¿no?, que es la célula donde se produce la absorción. ¿Cuántas vías de absorción hay?
Esta diapositiva ha sido resumida de un artículo publicado por Camachela en la revista científica el año 2016, ¿no? Todos sabemos de que los nutrientes se clasifican, bueno, los minerales representan del 4 al 5% del peso corporal de una persona. En un 70% de ese 4.5%, de 4 a 5%, el 70% están formados por calcio y fósforo. Correcto, son los llamados los macrominerales. Y en menor proporción, la diferencia del 30% son los microminerales. Y en ellos se encuentra un mineral indispensable para todo el proceso del metabolismo y función del organismo. Ese mineral es el hierro. Que un adulto de 70 kilos, la cantidad de hierro presente en el cuerpo es de 3.6 gramos. Es toda la cantidad de hierro. En una mujer, 2.4 gramos. Y en las madres gestantes y lactantes, esa cantidad de hierro se incrementa, ¿no?, por la circulación placentaria, de 5 a 8 gramos. La cantidad diaria que necesita el organismo para producir la síntesis de hemoglobina es de aproximadamente 20 miligramos de hierro elemental. Y de esos 20 miligramos de hierro elemental, el 90% es autorregenerado por el organismo. Es decir, el hierro es un mineral tan importante que nuestro organismo evita su excreción o su eliminación fácilmente y lo recicla, en otras palabras, recicla el 90% a través de la hemólisis de los hematíes senescentes. Como sabemos, un glóbulo rojo vive hasta 120 días, de la proliferación o exfoliación de las células epiteliales a nivel del enterocito. ¿Correcto? Y a través de la dieta, es decir, la dieta solamente debe aportar, para mantener esa homeostasis de hierro, debe aportar el 10%. Y ese 10% debe expresarse en una absorción a nivel del enterocito, es decir, una biodisponibilidad de 1 a 2 miligramos de hierro elemental al día. 1 a 2 miligramos de hierro elemental al día. ¿Qué sucede si la dieta es insuficiente en la cantidad de ese hierro? Sea hemínico o no hemínico, pues se produce la agotación de las reservas, que es la primera etapa. Se agotan las reservas, luego ya afecta al hierro que se encuentra bajo la forma funcional. Es por eso que se visualiza la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre. Bien. Desde el año 2015 se descubrió una hormona que participa en la regulación del hierro. Esa hormona es la llamada epsina. Si ustedes leen los libros de Krauss del año 2010, ahí todavía no se habla de la epsina, porque recién esta hormona fue descubierta en el año 2015. Entonces se ha demostrado de que esta hormona regula el metabolismo del hierro en forma inversa. Es decir, si se disminuye la concentración de epsina, se aumenta la biodisponibilidad o la absorción de hierro y de transferrina. Entonces, la epsina es una hormona peptídica producida en el hígado que mantiene el hierro corporal total en rangos normales, ¿no?, evitando deficiencias y excesos, ¿no? Todos sabemos las funciones que cumplen el hierro, pues, ¿no?, que participa en la formación de hemoglobina, transporte de oxígeno, transferencia de electrones, pero también tenemos que destacar de que es un mineral que va a participar en la respiración, en el intercambio gaseoso, en la producción de energía, en la síntesis de ADN, proliferación celular y en el desarrollo de las interconexiones sinápticas, ¿no? Es por eso que el hierro está vinculado principalmente al
coeficiente intelectual, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros analizamos el hierro en nuestro organismo, el hierro está presente bajo dos formas: hierro de reserva o de depósito, que representa el 28%, constituida por ferritina, hemosiderina y transferrina. Y el hierro funcional que está presente, que representa el 62%, que están presentes bajo la forma de hemoglobina, mioglobina. Si nosotros vemos acá los porcentajes de todo el hierro funcional, el que nos representa mayor porcentaje es a través de la hemoglobina y la mioglobina. También lo podemos encontrar como enzimas C, enzimas no hemo, ¿no? Por ejemplo, acá visualizamos la imagen. 72% nos representa el hierro funcional, y de ese hierro funcional la hemoglobina representa el 62%, la mioglobina el 10%. Y los hierros de depósito, 8%, que es la hemosiderina, que está presente principalmente en el hígado. La ferritina, la proteína transportadora de hierro, 16%. Entonces yo les hago una pregunta. El hierro presente en las vísceras, vaso, hígado, riñón, molleja, ¿qué tipo de hierro es? ¿Funcional o de reserva? De reserva, muy bien, correcto, de reserva, porque el hierro funcional solamente está en la mioglobina y en la hemoglobina. En la hemoglobina, que está en la sangre, la mioglobina en las carnes rojas. Recuerden, cuando la hemoglobina entra al músculo, cambia de nombre, se llama mioglobina. La política de Argentina, la política de México, ellos han hecho estudios de absorción, un estudio comparativo del nivel de absorción, no del contenido, nivel de absorción y biodisponibilidad del contenido de hierro en las carnes rojas y en las vísceras. ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor absorción? Carnes rojas, precisamente, porque es hierro funcional, hierro hemo, que está presente en en las carnes rojas está la mioglobina. En las vísceras está la hemosiderina. Y según el resultado de ese estudio, el nivel de absorción de esas vísceras bajo la forma de hemosiderina es como un hierro no hemínico, 8%. Es decir, como el hierro de las lentejas. Entonces estaremos dando el mensaje inadecuado acá en el Perú, porque las madres, cuando empiezan a darle la lactancia al niño, ¿con qué empiezan? Con el hígado. Y vamos a ver más adelante que los niños que hacen anemia a los 6 meses representan el 60%. La mayor prevalencia de anemia está en los niños menores de 6 meses. Bien, entonces los invoco acá al público, porque definitivamente acá en nuestro país no hacemos investigación o investigaciones de calidad. Algunos que de repente van a hacer una tesis de maestría, de doctorado, pues hagan un estudio de nivel de absorción in vitro, referente a la comparación del nivel de absorción del hierro de las vísceras con el hierro hemínico o el hierro presente en las carnes rojas. Correcto, de ahí se puede establecer, se puede cambiar una política de Estado, porque ¿qué es lo que escuchamos actualmente? Bríndele a su hijo alimentos de origen animal ricos en hierro para la prevención de la anemia, que está bien, pero hay que precisar cuáles. Básicamente sangre y carnes rojas, bueno, y la del pescado, ¿sí? Porque es el hierro que se absorbe en mayor proporción, porque lo demás es hemosiderina, hierro de reserva, ion más 3.
Por eso es importante conocer el metabolismo. Cuando uno ya conoce el metabolismo, la fisiopatología, muchas veces no se deja engañar por los diferentes spots publicitarios y damos el mensaje adecuado a la población. Esta lámina fue extraída de Tortis del año 2013. Bien, que es referente a la distribución del hierro, ¿no? Del metabolismo. Ya les había mencionado de que la cantidad de hierro que se necesita para formar la hemoglobina es de 20 miligramos al día en un adulto de 70 kilos. De esos 20 miligramos, el 90% se autorregenera a través de las reservas del retículo endotelial, de la hemólisis de los hematíes senescentes. Hay una pérdida de hierro que representa el 1 por 1 miligramo al día. ¿Cómo perdemos nosotros hierro? Por ejemplo, un varón, ¿cómo pierde hierro? Eso sí lo han aprendido en pregrado, está en Krauss. ¿Cuáles son las vías de pérdida de hierro? Todos sabemos en las adolescentes, en edad fértil, ya sabemos que es a través de la menstruación, que ahí en las mujeres de edad fértil se aumenta, ¿no? De 1.5 a 2 miligramos. Pero los varones también, y todos los niños, adultos mayores, también hay una pérdida de hierro. ¿Pero de cuánto? ¿O bajo qué forma? La pérdida es de 1 miligramo por día, pero ¿bajo qué forma perdemos ese hierro? Una de las principales formas es a través de la secreción de la bilis. ¿Sí? Otra de las formas es a través de la exfoliación de las células epiteliales a nivel del enterocito. Ustedes saben que nuestras células del enterocito no viven para toda la vida. Como todas las células se regeneran, llegan a una etapa adulta y mueren. Entonces el tiempo de vida del enterocito es aproximadamente de 60 a 65 días. Se muere el enterocito y exfolia también la cantidad de hierro presente. Entonces nosotros, para mantener el metabolismo se debe ingerir o se debe absorber, de 1 a 2 miligramos de hierro elemental al día. Eso es en una persona que tiene sus reservas adecuadas de hierro, ¿no? Pero si ya hay una depleción de hierro, y más aún si hay anemia, baja concentración de hemoglobina, entonces tengo que dar una mayor dosis, ¿no? Entonces ahí ya viene el tema terapéutico, que también lo va a tocar el doctor Reinaldo, y acá también vamos a hablar. Bien, entonces, ¿cuándo se produce la deficiencia de hierro? Cuando se incrementa la velocidad de pérdida o su nivel de utilización. Entonces, ¿cómo se traduce? El 80% de las anemias en el mundo son anemias ferropénicas, ¿no? Por deficiencia de hierro en la alimentación. Y esto nos produce una anemia hipocrómica y microcítica, ¿no? El tratamiento, ya lo vamos a detallar, cuál es el tratamiento para la anemia, ¿no? Pero tenemos que conocer el metabolismo. Y algo más importante, el nivel de absorción. Si no conocemos el nivel de absorción, estamos críticos. Como todos los nutrientes, el hierro se absorbe en el yeyún, en el duodeno y en la primera porción del yeyún. Las únicas formas por las cuales se absorbe el hierro son bajo dos formas: ion ferroso, ion más 2, y a través del grupo hemo, hierro hemínico. Es decir, no tenían el mismo transporte. No, desde el 2015 se demostró que no. Son dos vías diferentes de absorción, y ya lo vamos a detallar más adelante. También juega un papel muy importante el jugo gástrico, que se secreta en el estómago. Es por eso que ustedes, por ejemplo, a la gran mayoría de los nutricionistas que les gusta la parte clínica, saben que si un paciente es gastrectomizado, parcial o total, ¿hace anemia o no hace anemia? Sí, hace anemia. ¿Pero por qué hace anemia? ¿Qué pasó?
porque no hay producción del ácido clorhídrico, el jugo gástrico y de una enzima. El hierro que ingresa a la dieta, ¿dónde está la comisión? Si nos traen un vaso de agua, a ver, Cristian, un vaso de agua. Correcto, entonces estábamos, ¿no? En los pacientes gastrectomizados. Si nosotros observamos, por ejemplo, en los pacientes gastrectomizados no hay producción de jugo gástrico, entonces ahí y hacen anemia, entonces podemos visualizar de que hay un factor importante que se produce, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese jugo gástrico? Pues el jugo gástrico va a evitar la precipitación del ion más 3. El hierro presente en la dieta, sobre todo lo que están bajo la forma de menestras, bajo la forma de las vísceras, entra bajo el ion más 3. Correcto, entonces este hierro, para que no se precipite, se necesita del jugo gástrico, y para que sea absorbible es necesario la translocación, que es a través de una enzima, la fenorreductasa. Entonces esta enzima transloca, es decir, transforma al ion férrico en ion ferroso, es decir, lo transforma de un hierro más 3 a un hierro más 2, para que sea absorbido a nivel del duodeno, primera porción del yeyuno. Tenemos que saber también de que el ion ferroso se absorbe 3 veces más rápido que el ion férrico. ¿Qué sucede? Si es que yo le doy ion ferroso, es decir, le doy sulfato ferroso, el sulfato ferroso es bajo la forma de hierro más 2 o más 3. Hierro más 2. Entonces su absorción va a ser mucho más rápida. El hierro polimaltosado es ion ferroso o ion férrico, ion más 2 o más 3. Del hierro polimaltosado, ferranín, maltofer, eriton, que tiene un azúcar, la polimaltosa, ¿no?, que le da el sabor más agradable. Es ion más 3, correcto, por lo tanto es de absorción lenta. Es por eso que nos produce menos efectos colaterales, menos riesgo de estreñimiento. Pero si nosotros queremos aplicarlo como una estrategia poblacional, sobre todo Argentina tiene la posición de que se consigue mayor efectividad en la regeneración de hemoglobina utilizando el sulfato ferroso. ¿Sí? Y acá en nuestro país lo que nos falta es hacer un estudio poblacional. Hay uno solo, pero que fue financiado por la propia empresa del Ferranín. Obviamente se pierde la calidad, pues, ¿no? Entonces ahí también tienen otro tema. Precisamente con el doctor Reinaldo, cuando se quiso introducir, porque este año en esta nueva gestión se introdujo como opción de tratamiento el hierro polimaltosado, no había evidencia científica en el Perú para optar por esa estrategia. Entonces, a los que todavía no han sacado su grado de magíster, se han hecho alguna maestría en nutrición clínica, en bioquímica, ahí tienen un tema de tesis, ¿no? O algún alumno de pregrado, pues, ¿no?, de una universidad que sea exigente, ¿no?, como por ejemplo como por ejemplo, bueno, las universidades que hacen investigación, pues, ¿no?, porque la esencia de toda universidad es hacer investigación. Y hacer investigación, una investigación de ensayo poblacional. Precisamente hoy día también vamos a tener la participación del investigador Pablo Aparco Balboa, que hizo un estudio poblacional en el Senan, donde hablaron sobre la adherencia al micronutriente, ¿no? Pero sería interesante hacer un estudio, un análisis comparativo de la efectividad en la regeneración de hemoglobina en una población
comparando el sulfato ferroso y el hierro polimaltosado, ¿no? Y si a eso le agregan el micronutriente, ya sería una tesis doctoral, ¿no? Sería excelente. Correcto, entonces tema de tesis, investigaciones, porque a veces yo también enseño investigación, precisamente en esta casa de estudios, ¿no? Y muchos de mis alumnos indican de que encontrar el problema de investigación es el principal problema para los investigadores, ¿no? Y hay muchos problemas de investigación, porque una investigación tiene que tener por esencia un aporte al conocimiento. Menos mal, acá en San Marcos, en Villarreal, ya no se aceptan estudios de conocimientos, actitudes y prácticas, ¿no? O satisfacción y desempeño. Así que si un alumno quiere presentar ese tipo de estudio como tema de tesis, ya no lo aprueba, ¿no? Son variables que no se pueden utilizar, porque generalmente no tienen ningún aporte, ¿no? Porque la idea de hacer una investigación es que eso se traduzca en una política de gobierno, en una política pública. Si alguien demuestra, por ejemplo, de que el hierro polimaltosado tiene mayor efectividad en la regeneración de hemoglobina, excelente, se toma ese estudio de base y se hace una estrategia de intervención pública. Se tiene la base científica, ¿correcto? Y ahí apelo a ustedes, investigadores, profesionales de la salud, sea en el ramo en el cual estemos, pero tenemos que hacer investigación. Obviamente que la absorción ya a nivel del enterocito es regulado pues por la hepsidina, ¿no? Como ya les había mencionado. El 80% del hierro en el organismo se utiliza para favorecer la regeneración de hemoglobina. Porque ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué porcentaje representaba el hierro funcional bajo la forma de hemoglobina? Casi el 62%. Mioglobina 10%, hierro funcional 72%. Y esta es una de las imágenes más importantes, ¿no? Tuve que recurrir hasta un diseñador gráfico para que me traduzca todo lo que decía en el artículo en esta forma. Por eso hay que saber también diseño gráfico. El próximo mes sí o sí me matriculo en CorelDRAW, porque a veces uno no quiere plasmar la imagen real, porque esto no, si ustedes van al artículo no está esta imagen, ¿no? Entonces hay que traducirla para hacerla de una manera más didáctica, y ahí el CorelDRAW es excelente. Ya les había mencionado de que las vías de absorción del hierro son bajo dos formas, ¿no? Ion ferroso, hierro más 2, y bajo la forma del hierroin o grupoin o hierroimín. Bien. Observemos de que acá el ion ferroso tiene una proteína, la llamada, algunos autores lo llaman integrina. Si ustedes van al Krauss de nutrición, lo llama transportador divalente de metales, tipo 1. ¿Correcto? Pero este autor lo denomina integrina. Esta proteína transportadora, ya a nivel del enterocito, ¿no?, es la que hace o transporta el hierro del lumen intestinal al enterocito. Pero no solamente, no es exclusivo para el ion ferroso. Esta proteína transportadora de metales no solamente transporta hierro, sino transporta otros minerales. ¿Qué minerales? Plomo, cobre, zinc, mercurio y cobalto. Es decir, si la dieta tiene estos minerales, el hierro tiene que competir con todos estos minerales. Y es más, los metales pesados, mercurio y plomo, se absorben más fácilmente que el hierro. Es por eso que en las ciudades donde hay mayor intoxicación por la contaminación minera, hablamos de Cerro de Pasco, La Oroya, Puerto Maldonado, entonces ahí los niños están intoxicados por plomo y mercurio. Y si nosotros analizamos la prevalencia de anemia,
supere el 70%. Precisamente el día de hoy, un grupo de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición han viajado a Cerro de Pasco porque van a hacer un plan de intervención para la reducción, porque es ahí donde hay mayor prevalencia de anemia. Pero por eso, el hierro compite con los metales pesados y los metales pesados tienen mayor facilidad de absorción, se absorben más fácilmente. Mercurio y plomo se absorben más rápido que el hierro. ¿Bien? Entonces se deben priorizar las estrategias de prevención de la anemia precisamente en esas ciudades donde hay contaminación minera, ¿no? Y ahí también hacer estudios poblacionales en evaluar la efectividad de las intervenciones en esos lugares. Bien, el hierro más 2 ingresa y también puede estar presente como hierro más 2 a nivel del citosol de la ferritina. Por ejemplo, en Chile, un país que ha erradicado la anemia hace más de 5 años, se ha hecho bastantes estudios sobre anemia y ellos evaluaban la absorción del hierro a través del análisis de las heces, por ejemplo, de los lactantes. Es decir, si yo a un lactante le doy 3 miligramos de hierro al día, entonces supuestamente la cantidad de hierro que se elimina, porque ustedes saben, la cantidad de hierro que no se absorbe, ¿por dónde se elimina? Por las heces. Es por eso que cuando hay una suplementación con hierro, ¿qué es lo que cambia de color? Las heces, ¿no? Y tenemos que explicar eso a la madre para no alarmarlos, es un proceso normal. Los chilenos, en un estudio que hicieron los mapochinos, analizaron la cantidad de hierro. O sea, si yo sé cuánto ingresa a través de la ingesta oral, cuantifico la cantidad que elimina a través de una muestra y la diferencia debe ser lo que absorbe el organismo, ¿no? ¿Correcto?